Empezar el octavo video correspondiente a la morfología, o sea, la segunda rama de la gramática castellana. Como ven ustedes, esta morfología la hemos ido detallando paso a paso, tema por tema, nació gracias a un sobrino que se me inculcó que lo hiciera, Alberto Fernández, y mi persona, aprovechando mi experiencia de tanto tiempo de ser maestro, y todos los títulos que tengo, etcétera, etcétera, y que me gusta casualmente la cultura, la literatura, la gramática, la lengua, mantener la lengua pura como la pide la Real Academia. Este proyecto se está llevando, gracias a Dios, a efecto, y en una entidad como es YouTuber, que es mundial, y que todas las personas que estén interesadas pueden tener la oportunidad de salir de dudas, tener claridades sobre nuestra gramática, sobre nuestra lengua, que es lo más importante de todo idioma. Toda nación, todo país debe tener una lengua para poder resolver todos sus problemas económicos, filosóficos, literarios, políticos, etcétera, etcétera. O sea que un país sin idioma es un país muerto, por lo tanto debemos cuidar nuestra lengua, protegerla, mantenerla siempre, como pide la Academia, la Real Academia Española, limpia, pura, evitar que sea invadida por lenguas extranjeras que la deshagan, que la conviertan en papiamentos, o sea, grupos de lengua que ni son puras ni son nada, se convierten en nada. Por tal razón, este proyecto tiene ese fin de mantener esta lengua incólume, fija, precisa, con normas que estamos exponiendo aquí, porque eso es lo que mantiene la lengua viva, las normas. Cuando se respetan estas, la lengua sigue evolucionando y produciendo, porque recordemos que la lengua es como un árbol, tiene hojas nuevas, tiene hojas que se caen, las maduras. A estas partes se le llama arcaísmo, que son palabras que van quedando en desuso, y las que llegan nuevas por razones de costumbre, de cultura, de ciencia, de historia, etcétera, etcétera, la lengua va trayendo eso que se llama neologismos. Pero esos neologismos tienen que estar sometidos casualmente a la gramática, para que la lengua no se vaya a descomponer. Razón por la cual, con este octavo video, que muy pronto pasaremos a YouTuber, que tengan ustedes la oportunidad de ver, vamos a cerrar con la última parte de la morfología, que la dejé casualmente de última porque se trata de una parte esencial del idioma, como es el verbo. Como dije al comienzo, que el sujeto, el sustantivo y el verbo son los epicentros del hablar, complementado con los demás elementos que le coadyuvan a su formación, como son los sustantivos, como son los adjetivos, los adverbios, los pronombres, etcétera, etcétera, cosa que ya está explicado ampliamente en videos anteriores. Por lo tanto, para culminar o cerrar este octavo y último video de la parte morfológica, continuamos con la explicación del verbo, parte esencial de la oración. La Real Academia y don Andrés Bello, las dos entidades que se encargaron de mantener estas estructuras gramaticales del verbo, con su nomenclatura, con sus nombres que ya fueron explicados en el capítulo anterior, ahora entramos a la clasificación del verbo. Según la gramática, los verbos de nuestro idioma tienen dos ramificaciones, dos grandes grupos. Uno que se llama regulares. ¿Qué son aquellos verbos regulares? Son todos aquellos que al conjugarlos no alteran, no modifican, no cambian ni su lexema o raíz, ni su morfema, desinencia o terminación. Cuando esto se mantiene fijo, el verbo se le llama regular. Pero, como todo, hay que darle un modelo. La lengua tiene tres modelos para estos tipos de verbos regulares. Así, para los verbos de la primera conjugación, los que terminan en ar, su verbo modelo es el verbo amar. ¿Qué significa eso, ese modelo? Que es el verbo que debe seguir todos aquellos que tengan este fin, esta finalización, y se mantengan incambiables, inalterables en ella. Amar, que a continuación lo vamos a ver ya conjugado con la nomenclatura de Bello y de la Real Academia, para tener en cuenta esos nombres que tanto el señor Bello como la Real Academia dan, para que todos aprendamos, lo sepamos manejar
reconocerlos y utilizarlos en el momento oportuno. Lo mismo pasa para los terminados en er, también tienen su verbo modelo como segunda conjugación y es el verbo temer. Y para la tercera y última conjugación, que es ir, tenemos su verbo modelo que es partir. Recordemos, como dije en otro capítulo, que en nuestro idioma ningún verbo o infinitivo termina ni en or ni en ur. Esas terminaciones las pueden tener otros idiomas como el inglés, el francés, el alemán, etc. Pero nuestra lengua es fija. Solamente los terminados en ar, er e ir se le pueden considerar verbos o infinitivo en este caso, que son los que al pasarlo por sus accidentes se conjugan y van a dar el mensaje, la expresión que uno quiere dar con ellos, porque todo verbo, como dijimos, tiene acción, puede tener acción, pasión, movimiento, situación, estados, y eso es lo que se llama la acción del verbo, que es lo que es la conjugación. Cuando nosotros queremos expresar una idea, lo primero que tenemos en mente es qué verbo vamos a utilizar para dar el mensaje. Un ejemplo, si yo voy a llamar a una persona, le digo, por favor, ven acá. Si quiero que se vaya, le digo, por favor, retírate. Y así sucesivamente, el verbo está siempre en la mente del ser humano para que actúe de acuerdo con el mensaje que se le quiera dar. Por tal razón, estas clasificaciones, como acabamos de decir, que se clasifican los verbos en regulares e irregulares, vamos a empezar a enviar lo que es la conjugación de los tres modelos de verbo y después habrá una conclusión al respecto.
En este octavo video que estamos casualmente trabajando, detallando y filmando para llevárselos a ustedes, con este octavo video vamos a cerrar la morfología, pero lo vamos detallando paso a paso para que quede un conocimiento claro, preciso, seguro y completo, que es lo que queremos. Que estos mensajes gramaticales de esta morfología, de la parte de la gramática, sea para el futuro, para las juventudes presentes, las venideras y para las personas que quieran tener un conocimiento amplio, más seguro de lo que nos enseñan en los colegios. La verdad es que los programas que vienen diseñados para enseñarlos en el bachillerato y en la primaria carecen de muchos elementos aclaratorios respecto a nuestra gramática, que es linda, que es rica, que contiene 6 partes que debemos conocer los hispanoamericanos, es decir, los que hablamos el español en el orbe, en el mundo. Debemos conocer nuestra gramática porque es una lengua, nuestra lengua, nuestro idioma castellano es lindo, hay que amarlo como ama uno a su padre, su madre, respetarlo, o sea, hablarlo bien, expresarlo, aprenderlo como queremos en este proyecto. Con esto no estoy diciendo que muchos no quieran su lengua, sí, pero a veces es necesario trabajos como este, que es el producto de más de 40 años de enseñanza, de investigación, de mucho tiempo de investigación, de capacitación que mi persona se dio a la talla. Hace poquito el sobrino que me está filmando me dijo, ¿usted por qué quiere tanto la lengua? Y le di una respuesta muy sabia, porque es mi madre. Sin ella no puedo comer, sin ella no puedo trabajar, sin ella no puedo comunicarme con la gente que yo quiero, con la sociedad, porque imagínense si una persona que no sepa ningún idioma, ¿cómo se comunica? Por tal razón, nuestro idioma debemos protegerlo, cuidarlo, quererlo, aprenderlo, entenderlo, enseñarlo, llevarlo a todas partes con una lengua riquísima, porque, oigan bien, el idioma castellano es una de las lenguas más complejas porque tiene más raíces y residencia en su terminología, que es cosa distinta a otras lenguas que carecen de esa riqueza. Por eso, el español se le hace muy difícil a muchos extranjeros de lenguas distintas porque tienen ya un patrón idiomático distinto al nuestro. Y cuando llegan y encuentran esta gramática rica en definencias y raíces, se empapan, se enredan, les es difícil y tratan de acabarla. Nosotros tenemos que cuidarla. Es este trabajo, es la importancia que tiene este trabajo de ir desmenuzándose paso a paso los temas que se nos niegan en los colegios porque los programas no lo contienen. Y como uno como maestro le obligan que enseñe el patrón que le dan, queda uno maniatado, amarrado para extenderse. ¿Por qué? Cuando yo comencé la labor de maestro en el Colegio Nacional Operena, en el año 68, recuerdo yo que la intensidad horaria del castellano, que así se le llamaba en esa época el castellano, eran 5 horas en el programa. 5 horas. Entonces tenía uno como más tiempo para enseñar mejor. Pero uno está maniatado con los programas que vienen ya diseñados y tienen que enseñarlos como los trazan. Posteriormente, con las reformas que hubo, redujeron a 4 horas. Y después fueron mutilando nuestra lengua, nuestro horario de enseñanza de nuestra lengua, a 3 horitas. Si 5 no alcanzaba para enseñar lo rica y extensa que es el idioma castellano, imagínense ustedes con 3 horas, menos. Por lo que los estudiantes salen machacados en este campo. Un muchacho no sabe distinguir las nomenclaturas que nos da la Real Academia Española y las que nos da don Andrés Bello. Como lo explico al comienzo de este proyecto, de este video, son dos entidades que se enfrentaron. La academia y una nomenclatura en la conjugación de verbos. Pero luego un latinoamericano como es don Andrés Bello quiso ponerse a la altura de la academia porque él era un filólogo, un gran investigador, y vio que esa nomenclatura como que era un poquito compleja y él la quiso como hacerla más sencilla, más fácil de adquirir. Y se dan
en la gramática castellana estos dos nombres o nomenclaturas de ellos. Pero, como digo anteriormente al comienzo, la diferencia se da en terminología, pero en la sustancia, en la esencia de conjugar los verbos, ya sea en tiempo simple o tiempo compuesto, no cambia nada, absolutamente. Es esto lo que produce a veces la apatía del estudiante, que no entiende. Por ejemplo, le preguntan qué es un pretérito pluscuamperfecto y no sabe si esa palabra es un vocablo extraterrestre, porque nunca lo ha visto. Y fíjense que pretérito pluscuamperfecto es homógrafa según la academia, porque lo hay en el modo indicativo y lo hay en el modo subjuntivo. Bello es más sencillo en este campo. En vez de emplear esa terminología poco dura, él emplea un prefijo que es ante, y a todo el tiempo compuesto le coloca ante. Es decir, un solo aprendizaje para toda la rama de nombres que le da los tiempos compuestos. Y en los tiempos simples también tiene sus diferencias con la academia, que emplea las palabras imperfecto, indefinido. Bello emplea simplemente el nombre amplio y claro de los tiempos. Es esto lo que conlleva a que el estudiante se confunda después. Y pongamos, le dicen en la universidad a un estudiante, le dicen, conjugue un verbo X, puede ser el verbo comer. Conjugue el verbo comer en el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Ese muchacho, o ese joven, o ese estudiante, queda en las nubes. ¿Qué es eso? Queda listo. ¿Por qué? Porque no conoce las dos terminologías, las dos nomenclaturas que debemos tener en cuenta para evitarnos estas confusiones. Razón por la cual, en mi experiencia de maestro, siempre traté de enseñar la lengua a la que quiero, defiendo, protejo, quiero mantenerla incólume, que sea por las normas que se rige la Real Academia. Y siempre, cuando tenía exámenes con los estudiantes, les corregía estos errores. Los muchachos, que como pueden ver ustedes aquí en este pequeño tablerito de sinencias, ellos en un examen escrito o en un trabajo que me presentaran, cometían estos errores, como pueden ver ustedes. Miren, primera conjugación al tiempo pretérito, pongamos de amar, que es amaron. La designancia para la tercera persona plural del pretérito pasado según Bello o pretérito indefinido de la Real Academia, la designancia para la primera conjugación ar, todos los que sean regulares, esta es la designancia normal, aron, como cantaron, bailaron, saltaron, etc. Y para los de la segunda y tercera conjugaciones, que son ir, la designancia es hieron. Pero ¿qué error cometían los estudiantes que pasaron por mis enseñanzas? Este error que ven ustedes, escribían, por ejemplo, cantaron, vinieron, salieron, comieron, tuvieron, amaron, partieron. Y yo siempre les corregía eso, les decía, estas designancias nunca llevan tilde. Pero miren cómo es el caso, verbalmente no se comete el error, porque nadie dice, hablando, no, si comieron todos, no, dicen comieron, dicen vinieron, salieron, corrieron, tuvieron, partieron, hicieron, etcétera, etcétera. El error está en la escritura. Es por esto que en las observaciones que tenemos allá, las personas interesadas tienen la oportunidad de repasar y repasar para entender esto que estamos haciendo aquí. Invito a todos los interesados en este proyecto de detenerse un ratito y buscar la claridad de estos errores que podemos evitar. Otro error de designancia que se escuchan por doquier de estudiantes y de no estudiantes es la referente a la primera conjugación en el presente del modo subjuntivo, primera persona plural, nosotros, nosotras, que es la designancia hemos, y para los de la segunda y tercera conjugaciones, ir, tenemos la designancia amos. También para la primera persona plural, nosotros, nosotras. ¿En qué consiste el error, tanto verbal como escrito? Es que estas palabras
que se forman con estas desinencias siempre son de acento grave y son excepción de la regla porque se apartan de ella y su acento es el prosódico. ¿Qué es el acento prosódico? Aquel que se lee pero no se marca tilde, diferente al ortográfico que sí se marca y el diacrítico que también se lleva, se pone. El error, como podemos ver, en nosotros, nosotras, la gente dice, por ejemplo, vayamos, cuando lo correcto es vayamos. Salgamos, digamos, salgamos. Y así sucesivamente, siempre que tratemos de la primera persona plural, nosotros, nosotras, del presente, del modo indicativo, tenemos que evitar este error ortográfico de hacer la palabra que es grave, de acento prosódico, convertirla en esdrújula, marcándole tilde y pronunciándola como tal. Así que le sugiero a todos los que estén interesados en, si tienen este error, corregirlo. Y en adelante digamos, vengamos, salgamos, tengamos, pongamos, compremos, veamos, digamos, oigamos, etcétera, etcétera. Hablar bien. Gracias. Otro error que se comete a veces es haciendo uso de un metaplasmo llamado paragoge. ¿En qué consiste este metaplasmo? En que al final de la palabra se agrega letras o más letras, es decir, una o más. Pero esas letras sobran, no son necesarias, y lo que convierten es un error lingüístico que podemos corregir aquellas personas que, tratando de mostrar mucha sapiencia, muy refinados, agregan ese que es paragógica. Aquí lo estamos resaltando y en las observaciones que están en el video hacemos claridad al respecto con ejemplos. Aquí tenemos este pequeñito tablero donde yo recalco las observaciones que están allá. Aquí son más cortas, pero más explicadas por mi parte. Allá están escritas, están digitalmente presentadas, observadas, corregidas y sugeridas para no seguir cayendo en estos errores. Entonces, como ven ustedes aquí, la palabra paragoge, metaplasmo, consiste en que en el tiempo pretérito, en la segunda persona singular, tú, se comete el paragoge. Cuando decimos, aquí tenemos un ejemplo, la persona está hablando con otro y dice, no, lo que pasa es que tú fuiste la culpable. Tú fuiste la que llegó tarde, o el que llegó tarde. Y así hacen con otras impresiones verbales. Viniste, tuviste, comiste, hiciste. Esa es el de más. Lo correcto es decir, tú fuiste, tú viniste, tú estuviste, tú caíste, tú hablaste, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sugerimos o sugiero que tengamos en cuenta estas observaciones y corrijamos este tipo de lenguaje que afecta a nuestra lengua, que es muy bonita, muy bella para expresarla, porque la lengua siempre busca la fluidez, busca el sonido agradable a la conversación, a las palabras, para que el interlocutor, la persona que nos escucha, sienta esta agradabilidad de la expresión, que es lo que da la elocuencia, lo que da la admiración en las personas cuando se expresan con las palabras completas, evitando los excesos, ya sea quitando o agregando letras. Para evitar eso, es bueno que leamos las observaciones que están en este punto especial y que sé que va a gustar a muchas personas interesadas. Pueden inscribirse en YouTube. Mi canal es Jaime Antonio Gómez Bolívar y el logo es Jagobo. Con ese canal entran a YouTube y allí van a tener todos los videos que vamos desarrollando de las 6 ramas de la gramática, que ya empezamos y que están ya subidas a YouTube, la de etimología y la de morfología, que la vamos a cerrar con este 8º video que trata especialmente sobre el verbo y su conjugación y su clasificación en regulares
e irregulares. Apenas aquí terminamos esta partecita, los verbos regulares conjugados, como lo van a ver ustedes allá en el video, con todas sus especificaciones, sus claridades, sus particularidades, donde se escribe lo que es raíz o lexema, y que es la parte en la que comienzan los verbos, el infinitivo sobre todo, y la otra parte final que se llama lexema o raíz, y la otra parte es morfema, terminación o descendencia. En el video están especificadas, bien especificadas estas partes para que el lector tenga una claridad, una precisión en distinguir estos dos elementos esenciales de todo verbo en nuestro idioma, exceptuando el verbo ir, que carece de lexema o raíz. Los demás verbos del castellano constan de estas dos partes esenciales, lexema y morfema. Y cada, oigan bien, una claridad, cada modo con sus tiempos, en tiempo simple, cada uno tiene su desinencia especial para los verbos regulares que los sigan. Ya el tiempo compuesto, el que participa es el verbo haber, que es el que se conjuga en sus tiempos y modos con el participio pasado del verbo que se vaya a conjugar para dar el mensaje completo de lo que uno quiera decir. Por lo tanto, los tiempos simples están divididos allá en las partes que acabo de expresar. Los tiempos compuestos ya van conjugados con su construcción completa, que es el verbo auxiliar haber más el participio pasado del verbo que se conjuga. Todos estos elementos de participios pasados y eso están ya expresados en capítulos anteriores. Otra partecita que quiero hacerle claridad, que de pronto muchas personas desconozcan, son los verboides. La palabra verboide quiere decir que tienen formas de verbos, por eso se llaman verboides o formas no personales. ¿Por qué los dos nombres? ¿Por qué los sustantivos? Los sinónimos. Porque lo que es el infinitivo no es verbo conjugado, lo que es participio pasado tampoco, lo que es participio presente menos, lo que es gerundio no. Esas partes, que son los verboides, sirven de complemento, de ayuda para la conjugación del verbo y dar el mensaje que uno quiera expresar. Por ejemplo, cuando uno dice, yo siempre he dormido bien. Miren ustedes que decimos, yo siempre he dormido bien. Allí está he dormido. Esa es la construcción compuesta. Este es el verboide allí, es el participio pasado dormido. Y el verbo auxiliar, que es haber, que es en este caso he. Y la construcción completa, la expresión completa, yo siempre he dormido. Los demás son complementos de adverbios, ya sea de lugar, de tiempo, de modo, etcétera, etcétera. Pero de todo modo, la lengua está conformada como quien hace una pared. Para construir una pared se necesita la arena, se necesita el ladrillo, se necesita el cemento, se necesitan las herramientas como el palaustre y la persona que lo va a hacer. Todos esos elementos tienen que reunirlos para levantar un muro. Igual pasa con la lengua. Todos estos elementos llamados verboides y verbo conjugado se juntan para dar el mensaje que uno quiere expresar a través de ellos. Porque si una pared, un albañil va a levantar una pared, pero no tiene ladrillo, tiene el agua, tiene el cemento, tiene las herramientas, pero no tiene ladrillo, ¿podrá levantarla? No. Lo mismo pasa acá. Si omitimos uno de estos elementos, de estos factores lingüísticos, queda la frase o la expresión o el mensaje queda inconcluso. Si yo digo, por ejemplo, he dormido, y no digo más nada, la idea que doy la entienden mucho, pero le faltó algo. He dormido, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera, etcétera. Los complementos aclaran y expresan el mensaje que yo quiero dar. Yo siempre he dormido bien. Ya me diferencio de haber dormido mal, o de haber dormido fuera de casa, haber pernoctado, o algo por el estilo. Así que, apreciados, interesados en este proyecto, en esta labor que estamos llevando a cabo aquí el sobrino presente, Eberto José Fernández Leal, y mi persona que ya la conocen en la biografía que presenté, les invito a que se inscriban en YouTube en el canal anteriormente expresado. Les agradezco su aporte y todas las críticas que tengan que hacer o preguntas pueden formularlas. Muchas gracias.